Esta es la versión más completa de la historia de Popeye que seguramente hubiéramos visto en el cine, de no haber sido cancelada estrepitosamente por el estudio. Esta es la historia del gran personaje de revistas y cómics de los años 30, Popeye, nuestro marinero amante de las espinacas favorito. La marca de Popeye ha marcado mucho nuestra cultura, siendo referenciado en diversas series a lo largo de la historia, mostrando su influencia en la cultura pop. Su imagen es fácilmente reconocible, su imagen se ve en tazas, camisetas, videojuegos, negocios marítimos y por supuesto en la pantalla grande, el cine, o por al menos es lo que pasó en otra tierra, porque en la nuestra tristemente nunca pasó, pues problemas con el estudio, dirección de la película y diferencias creativas malograron que esta pudiera ser vista al público. Realmente merecía una oportunidad o haberla cancelado fue la mejor decisión. Descubrámoslo juntos el día de hoy. Yo soy el sujeto NPC y esto es, la película de Popeye que nunca saldrá al cine. Nuestra historia comienza mostrándonos a un marinero que busca a la bruja que le ayude con su problema, pues este tiene a su hijo enfermo. Esta bruja tiene un rubí en lugar de ojo el cual le brinda su poder mágico. Este rubí brilla intensamente, llamando mucho la atención del marinero. Ella accede a su petición, cura al niño y queda fascinada con él, por lo que decide quedárselo como si fuera una mascota. Les pide a sus guardias que alejen al padre de su vista, por lo que lo sacan a la fuerza. Tiempo después, aprovechando la oscuridad de la noche, el padre va por su hijo, entrando cautelosamente al cuarto de la bruja, donde recupera a su hijo y también se lleva al rubí de la bruja. Pensando que todo iba bien, se alejan poco a poco de la isla. No es hasta que la bruja se despierta exaltada gritando que le han robado su preciado rubí, que los soldados, quienes se parecen a aldeanos de Minecraft. Esto es un storyboard, recuérdenlo. Quizás el diseño oficial sería un poco diferente por temas de derechos de autor. Pero bueno, sigamos. El marinero, al ver que los soldados los estaban buscando, decide ocultar a su hijo en una caja de verduras. Él tenía tres opciones: una caja de cebollas, otra de patatas y otra de espinacas. Obvio, ya sabemos cuál terminaría eligiendo: el de las cebollas. Cebolla, échala a la olla. No se crean, obvio eligió la caja de espinacas, lo mete en la caja junto con el rubí y se despide tristemente de su hijo. Los soldados detienen al padre y lo golpean. La bruja menciona que necesita mucho a ese rubí para una luna especial que se dará en 17 años y está segura de que para ese entonces volverá el rubí a ella. Regresando con la caja, esta pasa por varias criaturas del mar, varias embarcaciones y peligros cada vez peores. Este rubí le da cierto poder al bebé para hacer frente a estas míticas criaturas, haciendo que este se vuelva cada vez más fuerte cada que consume espinacas. Con esto se responde a una gran duda acerca de los poderes de Popeye, ya que estos provienen de un rubí mágico el cual le brindó superfuerza cuando se sintió vulnerable, cosa que al final de todo no le resultó tan bien, ya que se terminó cayendo de la caja y perdiéndose en el mar. Días más tarde, vemos que Popeye ha llegado por fin a tierra firme, a la isla de Seaven, o en español refugio marino, donde vemos que el niño fue recibido por una señora muy alegre, la cual lo llevó a un lugar donde se reciben a muchos niños sin padres. Así es, lo llevó al orfanato. Estando allí, lo pone en la cuna con otro niño. ¡Ay Dios! ¿Este niño ya tiene barba? Jajaja. ¿Quién será este niño de grandes barbas y cuerpo voluminoso? Comenten aquí abajo. Pasan varios años en el orfanato, y este niño crece, no es muy querido por sus compañeros y es marcado como el raro del orfanato, un lugar el cual debe asegurar que los niños crezcan con buenos valores, con el respeto y la empatía. Deja de lado a este pobre chico. Popeye, a pesar de que no lo quieran por su apariencia, de un solo ojo y poco cabello, trata de llevarse bien con sus compañeros, trata de mostrarse siempre emocionado y accesible a todos. No lo quieren ahí. Un día todos los niños van a la playa a pasar el rato, por lo que Popeye con mucho ánimo se pega un ojo de papel y se acerca a los niños, intenta que lo vean igual a ellos para que lo acepten en el grupo. Pero el niño barbón de nombre Ludo lo corre de ahí. Al mismo tiempo se le cae su ojo falso a Popeye y deja descubierto su único ojo. Ludo juega con eso, diciéndole a los otros niños que le arrojen arena al monstruo, y todos le arrojan arena a nuestro marinerito. Una niña junto con su madre observan a los niños jugar en la arena. A ella le gustaron mucho los castillitos de arena y el ver cómo se divertían. Esta niña se llama Olivia, se ve que es hija de un importante empresario de la isla por su vestimenta. Regresando con nuestro marinerito, él se siente triste por no encajar con sus compañeros. Pasa el tiempo y el orfanato poco a poco se queda vacío. Adoptan eventualmente a casi todos los niños exceptuando a nuestro marinerito. Popeye se entristece por el grave rechazo que siente. Desde que tiene memoria nadie lo ha querido. Recordemos que está en un orfanato, él piensa que sus padres lo dejaron allí porque no lo querían. Estando allí nadie nunca pensó en adoptarlo y sus compañeros nunca lo vieron como un amigo, sino como el monstruo que debían de evitar. Estos pensamientos poco a poco pesaron en el corazón del pobre Popeye. Viene la jefa del orfanato a querer animarlo, diciendo que es especial, y Popeye, que ha escuchado tantas veces eso mismo, le responde: ese es el problema, que soy especial, yo solo quisiera ser como los demás. Quizá de esa forma igual me quisieran.
La situación por la que pasa Popeye es la misma por la que varios niños pasan, solo quisieran ser aceptados y queridos por lo que son como cualquier otro niño, no necesitan sentirse solos, solo queridos y comprendidos. Popeye va a la costa a desahogarse, cuando de pronto el diamante rojo regresa a él. Mirando al diamante, Popeye logra tener recuerdos vividos de su padre, por lo que se le mete a la cabeza la idea de hacer un bote y comenzar la búsqueda de su padre, que ha de estar en algún lugar perdido del mar. Vemos cómo este se anima a buscar a su padre, comenzando a armar el bote para su búsqueda con partes de otros botes tirados que encuentra en el basurero de la isla, y entre las cosas que mueve se encuentra con un colorido animal, Chip, quien quiere ayudar a Popeye. Al inicio Popeye no lo considera pues piensa que no le será útil, hasta que ve que posee la habilidad de teletransportación junto con el poder usar su cuerpo libremente como un resorte, por lo que lo acepta. Juntos después de años trabajando logran armar el bote de sus sueños. Regresamos con Olivia, quien al igual que Popeye ha crecido, ella está jugando en su cuarto imaginando que tiene muchas aventuras. Su madre llega y le dice que debe comportarse como una señorita. Pronto se va a casar y debe comportarse como alguien de alta clase. Llega el comprometido que no es nadie más que Ludo, quien fue adoptado por una familia modesta de la isla. Este llega con una gran serenata a pedir la mano de Olivia. Entra a su cuarto, Olivia se ve presionada por la gran cantidad de gente que vino a ver la pedida de mano. Ludo le muestra el anillo de compromiso, el cual es muy diminuto para el gusto de la mamá de Olivia. Esta le dice que ese no es un verdadero anillo, por lo que Ludo se ríe nerviosamente. Al mismo tiempo todos se ríen, este es el de prueba. El verdadero es aún más grande, dice Ludo. Obvio es una mentira, no tiene dinero para un anillo más grande. Regresando con Popeye, este llega a lo que parece ser un bar de mala muerte, cosa que no es ni remotamente cerca, ya que en realidad es un restaurante familiar, es un pueblo pesquero así que es obvio que tengan lugares así para tener dinero de los turistas. Busca alguna persona que le pueda ayudar a localizar a su padre, al inicio no consigue respuesta, hasta que le llama la atención un misterioso pescador. Este le habla sobre un lugar donde posiblemente debe estar su padre, en una isla remota muy alejada de allí, lugar donde múltiples marineros se han perdido. Popeye sale del bar con una nueva meta en mente, ir a ese lugar y conocer a su padre. En el camino se encuentran con Ludo, quien está triste por no tener suficiente dinero para un anillo más grande. Es cuando Popeye le cuenta sobre cómo su rubí lo guiará hacia el paradero de su padre perdido. Popeye está muy contento por el viaje que hará, tanto que no se da cuenta de que Ludo ya fijó la vista en su piedra preciosa. Ve en Popeye la solución perfecta para su problema, robarle el rubí. Esa misma noche Ludo espera a que Popeye se duerma para entrar a su casa y robarle el rubí. A la mañana siguiente Popeye se despierta, y ve en el periódico una foto de Ludo usando el diamante rojo como parte de su anillo de su propuesta, por lo que Popeye furioso va rápidamente a recuperar su anillo, llegando a la casa de Olivia, quien duerme plácidamente y antes de que Popeye plantee su estrategia, ella comienza a caminar sonámbula por toda la isla. Popeye va tras de ella para no perder de vista la joya. Después de varios obstáculos, y toda una secuencia de todo por lo que pasó Popeye, para no perder de vista a Olivia y que estuviera bien. Llegan hasta un hotel donde Popeye quizás por primera vez en años vuelve a probar las espinacas, y comienza a mostrar una enorme fuerza bruta. Él aún no entiende cómo es que se volvió tan fuerte de un momento a otro. Olivia, después de los muchos desastres ocasionados, despierta de su sonambulismo y grita al ver a un extraño cerca de ella, logrando así despertar a todos. Popeye, asustado por los gritos y la multitud, se lleva en brazos a Olivia, digamos que la toma prestada. La sube a su bote, le pide a Chip que hice las velas, que ya se van. Olivia se golpea en la cabeza por lo que se desmaya en el barco. Popeye, Chip y Olivia ahora han dejado la isla. Debido a que raptaron a Olivia, los pobladores rápidamente preparan un bote motorizado para ir tras de ellos. Ludo es el designado por el pueblo para traerla de vuelta, pues creen que solo alguien valiente y con la fuerza suficiente es capaz de tal travesía. Él dice que detendrá a Popeye por el rapto y regresará con Olivia sana y salva al pueblo. Celebran su ida y zarpa enseguida. Ya tiempo dentro del mar, Ludo se encuentra con los barcos de la bruja, quienes le preguntan por un niño y un diamante rojo. Ludo se hace el desentendido y les dice que si buscan un prófugo con un diamante no están tan lejos, apuntando la dirección hacia donde se fue Popeye. Regresando con Popeye vemos que su embarcación sufre las consecuencias de las tormentas, pero afortunadamente su barco está equipado con mucha tecnología. Recordemos que él mismo construyó su barco con partes de la basura, así que Popeye en esta versión, además de marinero, es herrero, carpintero, vidriero, pintor, constructor y todo lo demás que se te ocurra. Después de la tormenta y ya más calmados, Popeye le dice a Olivia que la joya de su anillo se la robó Ludo, es un regalo de su padre y la única pista para saber qué pasó con él. Olivia trata de redirigir el barco a la isla, Popeye no la deja por lo que ella es impulsada al mar, nada buscando la forma de huir del barco. Popeye va tras de ella sabiendo que ahora es imposible regresar. Al poco tiempo una anguila gigante se come a Olivia,
Popeye se une a una anguila y va tras ella. Logra sacar a Olivia de su boca y le enseña que puede usar a las anguilas para nadar. Escapan rápidamente del monstruo y regresan a la superficie. Chip se une a ellos, juegan un rato en el mar. Hace mucho tiempo que Olivia no se divertía así. Olivia tiene la oportunidad de regresar hacia Haven en un barco, si es que le deja la joya a Popeye, pero ella aferrándose al rubí miente diciendo que la joya está atorada en su dedo. Por lo que ella sí o sí tiene que ir, cosa que es mentira. Olivia se siente feliz de las aventuras por las que está pasando, no quisiera que terminen pronto. La bruja pierde la poca magia que le quedaba, tanto tiempo alejado del rubí ha reducido su magia, por lo que vuelve a ser fea, con joroba y con muchas arrugas. Volviendo con Ludo, se encuentra naufragando, sufriendo de deshidratación y por consecuencia alucinando. Imagina a un pez mágico que habla. Le pregunta qué es lo que más quieres. Se lo puede dar solo si le besa uno de sus cachetes. Él piensa en el dinero que va a ganar al casarse con Olivia y ser parte de su familia millonaria. Sigue alucinando hasta que casi se ahoga. De vuelta con Popeye, están en calma hasta que un curioso grupo de piratas aéreos los atacan. Pelean como pueden contra ellos. Popeye usa las palancas del barco y miles de objetos les pegan. Olivia logra derribar a algunos cuantos, y Chip con su poder hace que se peguen entre ellos. Pero al final los tres terminan atrapados entre ellos mismos. Los piratas vienen buscando cosas de valor que puedan llevarse, se dan cuenta de la joya que lleva Olivia y se la quitan. La tripulación de piratas aéreos se va finalmente a su cuartel, un pequeño asentamiento en lo alto de una montaña. Chip se metió en una de las avionetas, por lo que guía a nuestros héroes hacia la montaña. Ellos llegan de noche en su barco con pies, que desafía la gravedad. Para pasar desapercibidos se disfrazan de mujeres. Se acerca Olivia a distraer a los piratas, cosa que no le funciona tan bien, ya que los piratas se aburren con facilidad. Olivia está a punto de ser descubierta, pero llega Popeye a salvar la situación. Chip lo usó como parte de su pecho. ¿Había necesidad de que hicieran esto? Pues como tal no, pero para distraerlos les funcionó bastante bien. Popeye se pone a bailar despistando a los piratas, y así con cautela les roba la joya que ellos le robaron. El disfraz les dura poco y son descubiertos, así que escapan rápidamente, y vuelven de nuevo al mar donde los rodean. Así que Popeye hace que una ballena se los trague. Él habla con los animales debido a su conexión con el mar, librándose así de los piratas. La ballena los saca de su boca y les desea buen viaje. Popeye le acerca el anillo a Olivia. Todos los animales del mar están emocionados. Jajaj, hasta Popeye se sonroja un poco. Al final le deja el anillo sobre la palma de la mano. Parece que está surgiendo algo entre estos dos. Jaja. Nice. Regresando con la tripulación pirata, la bruja llega con ellos preguntándoles por su joya, a lo que ellos dicen que ya no la tienen, por lo que los soldados de la bruja los golpean. Uno de ellos logra decir que quien tiene la joya la está usando para buscar a su padre, por lo que la bruja, sabiendo esto, comienza a idear un plan para recuperar la joya. Popeye y Olivia llegan a lo más profundo del mar donde son rodeados por flamencos. Olivia se le ocurre la idea de hacerse pasar por uno de ellos para decirles que se alejen. Esto funciona y se van de allí. La joya brilla momentáneamente, en un momento la tormenta los rodea, entran poco a poco en lo más oscuro y tenebroso del mar, llegando a una pequeña isla, donde Popeye por fin logra ver a lo lejos a su padre después de mucho tiempo sin saber de él. Las ansias por verlo lo animan. Por un momento se llena de miedo de no sentirse lo suficientemente bueno para su padre. Olivia lo alienta a que vaya. Tú eres una persona increíble, él igualmente estará muy feliz de verte. Popeye va con él y lo abraza con todo el cariño que siempre había querido sentir de niño. El padre le pregunta que cómo fue que lo encontró, a lo que Popeye le muestra el diamante rojo. Este rubí fue el que me guió hacia ti. El padre lo sostiene y de pronto es cuando nos enteramos que era la bruja disfrazada. Esta reunión de padre e hijo fue falsa, todo era una trampa. Popeye se asusta, le pregunta qué pasó con su padre, a lo que la bruja le dice que era una horrible persona que se fue hace mucho tiempo de él. Olivia le hace frente a la bruja para que los deje, pero ella es más fuerte, a punto de estrangularla. Chip usa su poder de teletransportación y logra quitarle el diamante a la bruja, haciendo que pierda el equilibrio y se caiga en el inmenso mar. Logran salir con prisa del lugar. Popeye se pone sentimental por no encontrar a su padre. El motivo de todo su viaje simplemente quedó en nada. Olivia lo conforta, le dice que pueden regresar a casa, ya todo acabó. Popeye le dice que no tiene una casa donde ir. Discuten un poco y le dice que se regrese a casarse con Ludo, a lo que ella enojada le dice que así lo hará, que tendrá 3 hermosos hijos con Ludo. Ellos llegan a ver a lo lejos a Ludo. Les hace señales y se sube a su barco. Ludo quiere pelear con Popeye, sin embargo,
Olivia le dice que eso no es necesario, que todo está bien. Ludo amenaza a Popeye para que no se acerque a ella. Se van del barco. Olivia voltea por última vez hacia un Popeye decaído y se marcha. Ludo y Olivia regresan a la isla. A su llegada, rápidamente, todos inician los preparativos para su muy esperada boda. La mamá de Olivia está feliz del vestido de novia. Olivia escucha su reflejo en el espejo. Su reflejo expresa lo que ella piensa pero que nunca dice. Muy en su interior no está segura de su decisión. ¿De verdad tiene que hacer todo esto, solo para satisfacer a otros? Esto es lo que desea su familia, el pueblo, Ludo. Pero, ¿qué es lo que ella desea? Chip le pregunta a Popeye si es que no irá por ella, a lo que nuestro marinero se niega. Ninguna chica es para él. Se queda triste sentado. Chip le entrega un sombrero, el sombrero de Olivia, a lo que se le ocurre regresarle su sombrero. No puede irse sin su sombrero, ¿verdad? A lo que ve a lo lejos un ave gigante y se da cuenta que la bruja no se ha muerto y va tras el rubí, tras Olivia. El ave gigante destruye el barco de Popeye, el tan increíble barco que le tardó años en construir, por el que se esforzó tanto, se perdió en un segundo. F por el barquito de aventuras. Ya en la ceremonia de casamiento, Olivia, a punto de dar el sí, vuelve a escuchar su reflejo y explota. Por fin dice lo que piensa. Ella se niega en casarse y ser lo que se espera de ella. Quiere vivir miles aventuras, ser una gran aventurera. Es cuando la bruja llega a la isla. El ave atrapa a Olivia y le quita la joya, dejando caer a Olivia. Vemos que Popeye sobrevivió al impacto. De pronto ve una lata de espinacas cerca de él y comienza a recordar. Al fin lo comprende. Las espinacas son la fuente de su poder. ¿Cuál torpedo se dirige a la isla? Salva a Olivia de su caída y cae con estilo. La lucha aún no termina. La bruja se incrusta el diamante y se transforma. Echa rayos por doquier y con su poder convierte a algunos en sus soldados. Espera, ¿eso quiere decir que desde siempre sus soldados han sido personas normales convertidas? Sí, así es, algo como lo de la historia de Eren y los titanes. Jajaja, bien, sigamos. Popeye, viendo el riesgo de la situación, decide terminar todo de un golpe. Aprovechando su poder se lanza contra la bruja. Fue tanto el poder que la sacó hasta la estratosfera. Siento que es referencia a algo pero no puedo recordar a qué. Los aldeanos rodean a una pareja. Olivia se enfrenta a ellos con lo que tiene a la mano. Sorprendentemente logra darles pelea y someterlos. Parece que la aventura constante la animó a ser más valiente. Popeye no perdió de vista a la ave, la toma por sorpresa y gracias al poder cartoon, le da una paliza al estilo anime. Los aldeanos rodean a Olivia, por lo que Popeye dice todos contra mí solo y se papea como a 1000 golems de hierro. La bruja por fin cae a tierra, directamente en los brazos de Popeye y este decide quitarle la joya, destransformándola de nuevo. Toda su belleza se ha ido de nuevo. Todos al ver a la bruja la repudian. Se ve que no están nada contentos con ella. La comienzan a señalar, insultar y despreciar. El desprecio es tan denso que no se puede cortar con un cuchillo. La bruja llora desconsoladamente. Popeye, al ver a los isleños menospreciar a la bruja, recuerda por todo lo que pasó en su niñez. Estos flaseos hacen que se sienta mal por la bruja. Se acerca a ella y con cuidado le vuelve a colocar su rubí. Olivia no cree lo que ve. ¿Se ha vuelto loco? La bruja vuelve a verse joven y con energía. ¿Por qué es que Popeye hizo esto? Lo hizo porque decidió romper con el ciclo de odio que toda su vida lo lastimó. Popeye sabe lo que se siente estar ahí. Popeye y la bruja son dos caras de una misma moneda. Ambos fueron rechazados por la sociedad. Pero mientras que uno nunca se rindió en demostrar que valía la pena, el otro simplemente se aisló de los demás. Popeye por fin logró encontrar la paz. La bruja le agradece por su acto, y como agradecimiento le trae un regalo a su padre, el cual obviamente está enojado con la bruja por haberlo encerrado tantos años. El padre por fin suelta a la bruja y reconoce a su hijo y lo abraza. Todos se dan un abrazo con lo que tienen al lado, excepto por Ludo, a quien nadie quiere abrazar. Quizás el repudio que sentían hacia Popeye no les había dejado darse cuenta de todo lo despreciable que era Ludo con todos. Chip acerca a Olivia al abrazo de Popeye. Ludo se acerca al abrazo, pero Popeye, al verlo con todas sus fuerzas, le da un super puñetazo que le mueve hasta las ideas. Terminando así esta película, y esta fue Popeye, la película que nunca veremos en el cine. Esta fue una reinterpretación de la historia que veríamos en el cine, publicada por uno de los storyboarders de la película, mostrándole a los fans parte de lo que se tenía planeado hacer y cómo sería el inicio del nuevo universo cinematográfico de Popeye. Recuerda haber visto esta película en Facebook, gracias a una página de contenido de caricaturas, que compartió el storyboard, hasta que el post fue eliminado, seguramente por parte de Sony Pictures, por lo que al momento de volver a buscarla no la encontraba. Hasta que recordé que hay una página donde la gente puede subir sus videos de programas viejos, poco conocidos, o favoritos, para conservarlos en el vasto internet.
no tarde mucho en encontrarla y mírala donde está, ahora aquí. Iba a ser cuanto menos interesante, una trama algo sólida, claro si dejamos de lado algunos huecos narrativos como el porque la bruja mantuvo vivo al padre de Popeye, que le dio de comer durante todo ese tiempo. Y también si se corta el rubí en partes más pequeñas, y con ello se hacen anillos, ¿estas partes también conservan poder o ya no? Pero bueno, a veces hay más preguntas que respuestas. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que fue cancelada esta película? Bien, esto se debió a diversos factores. Para no aburrirlos trataré de resumirlo lo más corto posible. Te recomiendo activar la opción de más velocidad aquí abajo. Todo comenzó en el año 2010, cuando Avi Arad, el productor detrás de grandes éxitos de Marvel, como este, anunció que Sony Pictures Animation estaba preparando una película de Popeye. En un principio, el guión estaba en manos de Jay Skerik y David Ron, los mismos que escribieron la película de los Pitufos de 2011. Pero el verdadero interés surgió en 2012, cuando Sony puso al mando a Hendy Tartakovsky. Hendy venía de un éxito masivo con Hotel Transilvania, una película donde Drácula hacía esto. ¡Yo nunca digo bla bla bla! Así nos representan, no es posible. Él tenía una visión clara de lo que quería hacer, una película lo más ingeniosa y realista posible, manteniendo la esencia física y el humor slapstick de los dibujos originales. ¿Qué es el slapstick? Este es un subgénero de comedia física que usa el humor exagerado, las caídas, golpes y persecuciones sin consecuencias reales de dolor para provocar la risa. Su nombre viene de palo, stick, que hacía un sonido fuerte, slap. Esta comedia depende de la exageración y lo absurdo para el efecto cómico, con sus principales exponentes como Buster Keaton y Charlie Chaplin. Sony estaba tan confiado en su producción que fijó el estreno para septiembre de 2014, sin embargo, a mediados de septiembre, siendo más específicos el 18 del mes, Tartakovsky publicó una prueba de animación de la película en el canal de Sony. No era una escena terminada, sino una demostración técnica de lo que querían lograr con esta producción. La crítica y los fans que lograron ver este pequeño fragmento dieron el visto bueno a la producción. El movimiento fluido y exagerado que habían usado capturaba perfectamente la energía de los años 30. Todo parecía que iba bien, sin embargo, detrás de cámaras, no era así. En marzo de 2015, Hendy abandonó el proyecto. ¿La razón? El estudio quería un nuevo Popeye, algo más moderno o comercial. Digamos que la situación fue algo así. Mira, me gusta lo que hiciste con esto, pero no me gusta lo que me estás dando. ¿Qué tal si le haces unos pequeños cambios? Podría ser. ¿Qué tan pequeños? Bueno, ¿qué tal si le cambias esto y esto y esto? ¿Y qué tal si en lugar de comer espinacas come algo más orgánico, no sé como tofu o matcha? Nos ayudaría a ganar mucho dinero. ¿Matcha en serio? ¿Y perder todo el espectáculo? No, si ustedes quieren háganlo, yo no estoy dispuesto a traicionar la esencia del personaje y manchar mi reputación. Ahí les dejo su Popeye, háganle lo que quieran, yo me largo. Básicamente, está muerto. Tuvimos mucho éxito con la prueba y la historia, pero ellos querían ir en una dirección a la que yo no estaba dispuesto a ir. Hendy Tartakovsky. Tras la salida de Hendy, Sony intentó salvar el proyecto con un nuevo guionista en 2016, pero el silencio se apoderó de la producción. Parecía el fin, hasta mayo de 2020. King Features Syndicate, los dueños de los derechos de Popeye anunciaron que revivirían el proyecto y que Tartakovsky lo volvería a dirigir. Sin embargo, la alegría duró poco. Sin la financiación de un gran estudio, el proyecto volvió a estancarse. Durante un tiempo, la animación de prueba fue el único material de la película que se conocía, además de algunas imágenes que fueron compartidas por la cuenta de Hendy Tartakovsky en Instagram en el 2021. Para julio de 2022, el propio Hendy confirmó lo que todos temíamos: la película ya no se estaba realizando y no se seguiría con su producción. La filtración misteriosa. Pero aquí es donde la historia se vuelve extraña. Apenas 24 horas después de que en una entrevista se confirmara la cancelación total de la película, un misterioso usuario llamado Cheap Beauty subió a YouTube una animática completa de la película. Aunque Sony bloqueó el video rápidamente, Internet nunca olvida y varios la descargaron antes de que ya no fuera visible. La filtración nos permitió ver que la película estaba mucho más avanzada de lo que pensábamos. Un dato curioso de esta producción es que Popeye tenía la voz de Tom Kenny, la voz de Bob Esponja, y Bluto fue interpretado por Aaron LaPlante, quien más tarde daría vida a Spear en la aclamada serie Primal. Esta filtración fue difundida por los usuarios en las redes de Instagram, Facebook y Twitter, por mencionar las más conocidas. Claro que la baja masiva del contenido limitó el que más gente supiera de esto, haciendo que esta filtración pasara de forma más desapercibida. No muchos supieron de esto y hasta te podría apostar que tú ni siquiera sabías de esta filtración. Ahora te pregunto, ¿creen que Sony cometió un error al cancelar esta versión? ¿Te hubiera gustado ver esta versión de Popeye en el cine? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este video, te pido que dejes tu like y comentes si te gustaría ver otras historias así. Yo soy el sujeto NPC, y nos vemos en unos días con un video nuevo. Bye.